Muy bien, esperemos que se escuche bien. Muy buenas noches, muy buenas tardes, algunos que están en otros países viéndonos en este coloquio, una vez más, día jueves. Ya son las 10:15 de la noche acá en Chile y damos la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por estar en este coloquio entre un luterano y un calvinista. Y como siempre lo digo, no olvides compartir este video para que así las verdades de Dios lleguen en muchos lados. Esa es la misión para que ciertamente este coloquio pueda ser más que una información, sean unas verdades y que pueda ahí en tu lugar, tus ojos, tu vista espiritual sean abiertos a través de la escritura, obviamente. Así que vamos a dar la bienvenida, como siempre, al hermano Andrés. Aquí está. Muchas gracias, hermano. Hola hermano, ¿cómo están? Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Grato nuevamente estar acá compartiendo junto a ustedes y esperamos tener una grata y, por qué no, entretenida jornada de edificación. Bendiciones. Muy bien, muy bien. Muy bien, y por el otro lado también tenemos al pastor Daniel Esteban Vázquez, ¿ya? Y siempre recordándole que puedan compartir el Facebook, ya estamos en el Facebook del pastor Daniel Esteban Vázquez, ya pueden compartirlo, y también estamos en el canal de YouTube de Reformadores 1517, que también ahí está, ahí pueden conversar, podemos compartir sus comentarios, siempre y cuando que sea dentro de lo que se está hablando, ¿cierto? Y por acá tenemos al pastor Daniel Esteban Vázquez. ¿Cómo está, pastor Esteban? Un gusto Hola, saludarlo ¿cómo nuevamente. están? Sí, sí. A ver, me muevo para allá, parece. Ahí sí, estoy frente a la cámara. Un saludo a Sí. todos nuestros hermanos. Oye, es maratónico esto, ¿ah? Terminar uno, continuar con otro. Mañana hay que estar también con dos nuevos encuentros, con Néstor a las 10 de la noche en Chile y a las 7:30 Con con Edgar Pacheco. sí, con Pacheco, a las 7:30. Van a Sí, ser interesantes sí, sí. temas. Maratónico. Parece que el Sí. día sábado también algo, ¿o no? Y el día sábado, sí, sí, por Facebook, Mm, por ahí también. Ya, listo. Ya, pues, pastor. Voy a agregar al hermano Andrés. Ahí está. Y bueno, el tema de hoy, obviamente, es, voy a dejarlo acá para que todos lo puedan ver. Ahí está el banner. Muy bien. Pedro, el primer papa. Así que comenzamos con eso. No sé cuál de los dos quieren comenzar para poder salir y cualquier pregunta que necesitan hacer, los acá en el chat de Facebook y en el chat de YouTube, yo se lo voy a hacer posible para que se muestre en pantalla y sea respondida a la misma vez. ¿Qué les Le parece? cedo a mi hermano luterano. Ya, listo. Yo me voy. Eh, Pedro, primer papa. ¿Qué me puede decir aquella breve, pero no por eso menos repugnante y herética frase? Lo siguiente, solo por mencionar algunas ideas: soberbia, arrogancia, mentira, herejía. En resumen, pecado. Nuestros nunca bien ponderados amigos católicos romanos basan buena parte de su supremacía por sobre la palabra de Dios precisamente en el hecho de que ellos tienen esa supuesta, más que supuesta, falsa derechamente, sucesión apostólica de la cual tanto suelen ufanarse, que en vez de considerarlo un motivo de servicio, la han convertido, aun si es que fuera verdad, que no lo es, la han convertido en un motivo de envanecimiento y de sometimiento. A eso precisamente me refiero: soberbia, arrogancia, mentira. Más allá de que no hay ninguna prueba histórica ni minúscula, sino que al contrario, precisamente solamente se toman de un par de versículos bíblicos para llegar a esa mega conclusión de que Pedro fue el primer papa y que de ahí en adelante hasta el siglo, hasta con Francisco aquí, con el trasandino Bergoglio, tenemos una sucesión de papas ininterrumpida de la cual no hay nada que decir en contra de ella. Y precisamente, nuevamente, ¿por qué? Porque no hay problema alguno al respecto en eso, en la mentira, a pesar de que creo que ni el más abyecto realmente de los católicos romanos puede realmente creer que históricamente
hay una sucesión apostólica desde Pedro en su supuesta calidad de primer papa que derechamente de real no tiene absolutamente nada. Pero ya veremos los detalles en el resto de nuestra conversación. Sí. Bueno, esto es parte de la tradición católica romana, pues, Andrés. Tristemente. De la tradición romana. Bueno, o ambas. Sí, ¿no es cierto? Está más relacionado con la tradición romana. Pero pensando con nuestros auditores y nuestros hermanos que están presentes, ¿de qué forma podríamos iniciar para probar que eso es una falsedad? Tan falso como las isidorianas. A ver, no creo que sea tan difícil. En realidad creo que el problema lo tienen nuestros contrapartes católicos romanos. Que ignoro, en realidad si me preguntaran qué teoría tengo de por qué se llegó a esa conclusión de tomarse a Pedro y no a otro personaje bíblico como un supuesto primer papa, porque ambos son, insisto, cualquier teoría que trate de vincular, mal que nos pese, cualquier hecho apostólico bíblico con el cristianismo posterior. Evidentemente hubo una gigantesca apostasía y pretender que, insisto, que hay una correlación histórica desde Pedro en adelante, no tiene sentido alguno. O sea, la verdad que ni siquiera espiritualmente hablando. Insisto, la carga de la prueba la tienen nuestras contrapartes católicos romanos allá en el Vaticano. Ellos son los que nunca han demostrado, más allá de simplemente jugar lo tradicional que hace el hereje que se pretende poner por sobre la palabra, jugarte el argumento de la autoridad. ¿Por qué Pedro es el primer papa? ¿Por qué? Porque la Santa Madre Iglesia lo dice. O como alguna vez le escuché a un sacerdote católico romano, la iglesia es madre, es santa, así como Dios es padre. O sea, literalmente, ni siquiera nosotros, protestantes, de cualquier confesión, es cierto, consideramos evidentemente que la iglesia es santa, pero de ahí a ponerla al mismo nivel que a un conjunto de creyentes, pecadores como nosotros, ponerlo al mismo nivel que a Dios mismo. Insisto, piensen en la horrorosidad de esa frase. Así como la iglesia, así como Dios es padre, la iglesia es madre. Claro. Y más aún santa. Entonces, imagínense, o sea, no hay manera de hacer un retoque, una unión, una vinculación, por muy mínima que sea. Eso sin entrar en las otras consideraciones de que supongamos que Pedro hubiese sido nombrado por Cristo mismo el primer papa. Tengamos ese arranque de locura un par de segundos. ¿Qué bien le haría al mismo Vaticano hoy? Si no guarda o sea, guarda un porcentaje minúsculo de enseñanzas de las que entregó Cristo Jesús nuestro Señor. ¿O es que acaso, ya que estamos hablando de Pedro como primer papa, quiere decir eso que básicamente se demoraron hasta 1800, imagínense, hasta el 18 de junio de 1870 en darse cuenta que el Santo Padre es infalible? O sea, aproximadamente estuvieron 1840 años, 1830, 1840 años, sin saber que el Papa era infalible. ¿Qué novedad más grande? Así como otras tantas herejías de la Santa Madre Iglesia, la Inmaculada Concepción de María, la Inmaculada, o sea, la Ascensión, etcétera, etcétera. Y por cuidado, que como dirían por ahí, vamos por más. ¿Por qué? Porque se sabe que los círculos latinoamericanos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana están muy fuertes en la idea de declarar a María como corredentora. O sea, como todo en estas cosas, el efecto dominó siempre es gigantesco. Vamos a partir con algo pequeño o aparentemente pequeño y esto es una suerte de bola de nieve. No se ha detenido ni se va a detener tampoco. Pero insisto, posibilidad histórica de demostrar eso, ni doctrinal, ninguna. ¿Qué vinculación podemos encontrar al respecto? La verdad que no le veo, como diríamos acá en Chile, ni pies ni cabeza. Claro, yo me voy a ir al texto bíblico. Me voy a ir al texto bíblico pensando dónde podría encontrar, ¿no es cierto? Aparte de tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, ya supongamos que eso hubiera tenido que ver con Pedro.
Posterior a esa declaración, debería entonces haber algún versículo que mostrara a Pedro en el primado, ¿verdad? Como el primero. Y ya no solamente como uno común, sino como uno sobre los demás, cosa que la Iglesia Católica no puede probar desde las Escrituras. Por ejemplo, estoy pensando y leyendo la carta a los Gálatas, capítulo 2, cuando el apóstol Pablo señala en el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Y ahí ese es un detalle importantísimo, porque la iglesia en Jerusalén menciona que hay 3 columnas, no hay una columna sobre las otras. Las 3 columnas consideradas, no se menciona primero a Pedro, ¿verdad? Se menciona primero a Jacobo. ¿Ya? A Jacobo. Se menciona como segundo a Cefas y como tercero a Juan. Y se dice que los 3 eran considerados como columnas y los 3 nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos la circuncisión. Así que el texto bíblico señala que las columnas de la iglesia en Jerusalén, si había alguien que era considerado como columna, eran 3 importantes hermanos, no uno que sobresaliera respecto a los otros 2. Jacobo, nombrado primero, Cefas y Juan. Eso como primera cosa que aparece en orden, ¿ya? En orden de nombramiento o de mención. Luego, también pediría a los romanos papistas considerar cuando el apóstol Pablo va a señalar que el evangelio que Pablo predica le fue encargado a él con respecto a los gentiles, pero con respecto a los judíos era Pedro. También eso es un detalle bien importante que debe resolverlo la tradición católica romana, ¿ya? ¿Qué opinas de esos versículos, Andrés? Voy a buscar el texto para no errar en la cita de él, ¿ya? O sea, es que, nuevamente, son tan obvios esos versículos en donde no hay ninguna vinculación con Pedro, que la verdad es tan poco, valga la redundancia, lo que se puede argumentar en contra. O sea, insisto, no veo cómo nuestros contrapartes católicos romanos pueden tomarse de citas como esa, de frases como esa para, insisto, hacen el juego de la inducción, o sea, de una característica puntual, pequeña, llegan a una mega conclusión. O sea, no, se habla de muchos líderes en el posterior Nuevo Testamento, me refiero posterior a las palabras de Cristo cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, que nuevamente es un error pero garrafal, gigantesco, a insinuar que ahí está hablando de Pedro. Tú eres Pedro, por algo se utiliza la palabra tú, y sobre esta. O sea, recordemos, Dios es un Dios de orden, no de desorden. La misma Biblia más adelante nos dice, todo hágase decentemente y con orden. Y imagínense Cristo, tamaña confusión que habría causado, tamaño desorden que hubiese causado, al haber dicho, refiriéndose en este versículo a Pedro. ¿Por qué no fue, si es una doctrina tan evidente como lo dice el magisterio, por qué no dijo, tú eres Pedro y sobre tú que eres la roca, edificaré mi iglesia? O tú, Pedro, que eres la roca, edificaré mi iglesia. A menos que estemos tildando a nuestro Señor Jesucristo de tener mala redacción o una mala expresión verbal, que sería propia prácticamente de un adolescente maleducado, con poca instrucción académica, y me imagino que Cristo está por sobre eso. Por lo tanto, nuevamente, todos esos versículos que usted mencionó, más el famoso versículo con aquella frase, que es la más cercana, de hecho, la más utilizada, insisto, no hay una aterrizada lógica, insisto, olvidándonos de la historia, salgámonos de la historia y quedémonos con esas frases, donde hay una minúscula manera de agarrarnos, sujetarnos como gato de espalda para decir, ok, sí, aquí hay una posibilidad, aunque sea remota, de que Pedro haya sido papa.
Ninguna. Claro. Voy al texto que estaba buscando. Está ahí en Gálatas capítulo 2 también. En el versículo 6, Pablo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, nótese, no del que tenía reputación, sino de los que tenían reputación de ser algo. Hay un plural ahí, ¿no es cierto? No es entonces Pedro el principal al cual habría tenido prácticamente que darle pleitesía el apóstol Pablo. Para nada. En la carta a los Gálatas no va a aparecer. De hecho, yo creo que es aborrecible la carta a los Gálatas a los papistas cuando uno los confronta con estos versículos. Los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y entre esos, Pedro. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, yo estoy a cargo de predicar el evangelio a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, si se menciona a Pedro en una primacía, en esa primacía se menciona de que a Pedro se le había encomendado la evangelización de los judíos, pero a Pablo de los gentiles. Luego dice el versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, lo repite, ojo con eso, lo repite. El que actuó en Pedro, es decir, el Señor, el que llamó a Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Por lo tanto, si hay un papa gentil, es Pablo. Pablo. Y si Pedro es papa, lo será para los judíos, porque el texto es categórico en decir que el radio de acción apostólico para Pedro fue los judíos y el radio de acción para los gentiles fue Pablo. Por eso, cuando Pedro se metió en Antioquía y cayó en la hipocresía, Pedro lo encaró en el capítulo 2, ¿verdad? El versículo 12, desde el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, de igual a igual. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Sigue siendo cobarde este papa. Y en su simulación, ¿no es cierto?, en el cinismo, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de Pedro el hipócrita. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, yo veo notoriamente aquí que el apóstol Pablo no conoce nada de la primacía y lo que señala el apóstol es que Pedro anda al lugar que te corresponde. Tu apostolado tiene que ver con los judíos. Déjame tranquilo con los gentiles, porque el apostolado de los gentiles me corresponde a mí. Yo creo que eso. Pero les voy a dejar un paréntesis para que lo mediten y lo busquen nuestros fieles auditores. Pero sin embargo, ¿saben qué? Perfectamente Pedro podría ser considerado, según la Biblia, un católico romano hoy. No les quepa duda. Hay una cita de 7 versículos. Después les voy a dejar con la duda. Espero dejárselas una muy grande. Pero ahí les quiero explicar por qué. Pero sí, perfectamente yo podría catalogar a Pedro como un bien católico. ¿Por qué no? Tal vez un papa. Pero ahí vamos a explicar eso después. Pero, a ver, piensen en todas las implicaciones que hay detrás de hacer una afirmación tan absurda como la de Pedro como primer papa. O sea, en primer lugar está el hecho de que uno no es una afirmación única y exclusiva, que no trae consecuencias. O sea, uno está lo absurdo de que Pedro pudiera haber sido papa. Segundo, que la Iglesia Católica Romana tenga una existencia real hasta el día de hoy. O sea, me refiero real, continua, con una correlación histórica sin interrumpirse hasta el día de hoy. Yo creo que hasta hay más posibilidades de que esa correlación la tenga la Iglesia Católica Ortodoxa que la Iglesia Católica Romana. Eso nos lleva, por lo tanto, a que exista el famoso magisterio, que es obviamente más importante que la palabra de Dios para
para las contrapartes católico-romanas. O sea, piensen en el cúmulo de herejías que se nos vienen si es que fuera remotamente posible la posibilidad de que fuera Pedro el primer papa. Y de nuevo, ya que mencioné el 18 de junio de 1870, cuando a Pío IX se le ocurrió, se dio cuenta tal vez como, de que tenía que escribir un documento llamado Pastora Eternus y decir que el papa era infalible cuando se trata de asuntos de fe. O sea, piénsenlo, quiere decir que desde Pío IX hasta el día de hoy, desde Pío IX, sí, en adelante, los papas son más infalibles que Pedro. O sea, incluso están con esa soberbia que caracteriza al Vaticano, están hasta insultando a su propio supuesto fundador. O sea, y están diciendo, en el caso de hoy, Karol Wojtyła, Bergoglio, antes Ratzinger, antes Wojtyła, etcétera, o el Papa de Hitler, Pío XII, llamado también Eugenio Pacelli, el que firmó el edicto con los nazis, por si acaso, un breve paréntesis, un gran hombre, ¿no? Tienen más autoridad que el mismo Pedro, porque hasta donde sé, Pedro nunca ha sido declarado por la Santa Madre Iglesia como infalible. Solamente los papas desde Pío IX en adelante. O sea, imagínense, están diciendo, nosotros, los herederos de Pedro, podemos ejercer infalibilidad. Infalibilidad que ni siquiera mismo Pedro reclamó para sí. O sea, de hecho, ninguno lo fue, ni en asuntos de fe, ni todos se caracterizaron en alguna medida por reconocer más, en algunos versículos más, en algunos versículos que tal vez se note menos, pero eso. ¿Por qué Pedro no hizo, además, no ejerció ninguna supremacía? No la reclamó para sí. O sea, no vemos a un Pedro en el relato bíblico, ya sea desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 23, a un Pedro reclamando su supremacía. ¿Por qué Juan en las iglesias? Hasta podría decirse que Juan en Patmos, él sí estaba reclamando supremacía por sobre todas las iglesias. Les está escribiendo en durísimos términos a las 7 iglesias cristianas que habían. Bien sabemos, a excepción de 2, las otras eran absolutamente infieles, pero a pesar de eso, insisto, Juan, ¿por qué escribía esas palabras? Precisamente porque estaba en alguna medida reclamando autoridad, supremacía sobre todas esas iglesias. Sino qué sentido habría tenido que decirle a los de la iglesia ya en Filadelfia que eran fieles, a cuáles eran los que le dedicó esas simpáticas palabras, no, tiene forma de que vives, pero estás muerta, y así, o sea, si no hubiera él tenido autoridad, Juan en Patmos, insisto, ¿por qué iba a escribir una carta como el Apocalipsis? En cambio, Pedro jamás hizo una afirmación así. O sea, entonces resulta que era el primado, el más importante, según las palabras del Magisterio y el Vaticano, pero jamás reclamó esa importancia, esa supremacía, ni autoridad alguna sobre el resto de las iglesias cristianas. Es una contradicción bastante grande, creo yo. Tengo en mis manos una Biblia católica romana, la Biblia hispanoamericana. Pésimo sí, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Primado de América, Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez. ¿Ya? Entonces estoy leyendo una traducción católica romana. Y voy a ir a leer nuevamente el texto de Gálatas, capítulo 2, como lo dice la versión católica romana. ¿Ya? Y dice: en cuanto a los que eran tenidos por dirigentes, no me interesa lo que cada uno de ellos fuera antes, pues Dios no se fija en las apariencias. Esos dirigentes, digo, nada adicional me impusieron. Al contrario, ellos vieron que Dios me había confiado la misión de proclamar el mensaje evangélico a los no judíos, así como a Pedro le había confiado la de proclamarlo a los judíos. El mismo Dios que ha hecho a Pedro apóstol para los judíos, me ha hecho a mí apóstol para los paganos. Así que Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había confiado esta misión y nos tendieron la mano a Bernabé y a mí en señal de acuerdo. Ellos llevarían el mensaje evangélico
a los judíos y nosotros a los paganos. O sea, es extraordinario que la Biblia católica siga diciendo lo mismo que dice la traducción Reina Valera. Ya es extraordinario que diga, ¿no es cierto? Ellos reconocieron que el trabajo de ellos, de las columnas, considerando a Pedro también, correspondía a los judíos y nosotros, Pablo y Bernabé, a los paganos. Vuelvo a decir, si hubiese un papa, sería Pablo, porque nosotros somos gentiles. Roma es gentil y todo este sector del mundo es gentil. Pedro sería papa de los judíos, si existiese tal posibilidad. Si Por cierto, un breve paréntesis. Esa es una traducción que precisamente demuestra la arrogancia de algunos sectores del Vaticano, pese a tener biblistas tan destacados, tan eruditos como los que ha tenido, y de hecho los tiene, por cierto, no subestimar la calidad de las traducciones bíblicas católicas en general, pero sin embargo esa, junto con otra que es el símil hispano de la hispanoamericana, que se llama traducción interconfesional, y que tristemente fue adoptada por algunas editoriales evangélicas conocidas como esta, La Palabra. Ya. Cometen la aberración, solo un paréntesis, disculpen, que cambian la palabra justicia o justificación por amistad. Para meditarlo. O sea, a ese nivel, o sea, después de todo, si se creen superiores a Pedro y a Cristo mismo, ¿por qué no se van a considerar superiores a la... Y estamos, lo que acabo de leer es de Romanos, por cierto, imagínense, cambiar la palabra justicia por amistad en Romanos. O sea, es un tema gravísimo, por decirlo en palabras suaves. Continúo con la evidencia bíblica. Ya hemos presentado evidencia bíblica en la carta a los Gálatas, donde se señala que el apostolado de Pedro está delimitado a los judíos. Y la tarea de tener un apóstol, que Dios haya levantado un apóstol para los gentiles, no fue Pedro, fue Pablo. Pablo lo dijo, los hermanos en Jerusalén lo aceptaron, las 3 columnas, y le dieron la mano en señal de compañerismo. Y le dijeron a Pablo, vaya a los gentiles, nosotros nos quedamos con los judíos. ¿Ya? Así que, knockout para los católicos romanos y papistas mentirosos. Y bueno, ya, démosle otra oportunidad a los papistas desde la Biblia. Hay 2 cartas escritas por Pedro, 2 importantes cartas escritas por el propio Papa, según Roma. Entonces, algo va a decir él de su primado. Nada. Nada. ¿Cómo comienza todas las 2 epístolas de Pedro? Claro, ¿cómo comienza? Un simple saludo. Te leo al tiro de qué dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los expatriados, ¿ya? Va a decir en el capítulo 5, en el consejo a los ancianos de la iglesia, ruego a los ancianos que están entre vosotros, esto no tiene que ver con viejos, sino con los presbíteros, ya con el cuerpo gobernante de la iglesia, yo anciano también con ello y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué anciano? Porque Pedro en Jerusalén era uno de los ancianos de la iglesia, además de ser un apóstol. Él tenía una función de ejercer el ancianato en la iglesia en Jerusalén. Testigo de los padecimientos de Cristo, eso nadie se lo niega. Que soy participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, cosa que los papas no hacen, no como teniendo señorío, o sea, no obedecen a su papa. Está renunciando al señorío que el mismo Vaticano le da. Claro. O sea, pero imagínense si fuera verdad, si él hubiera recibido señorío, ahí está literalmente en esas palabras, estaría insultando a Cristo mismo. Porque si Cristo le dio señorío, lo decretó como la roca, ahí Pedro está básicamente renunciando a eso, suponiendo que lo hubiera tenido. Claro, o sea, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplo. No, ejemplo, ni siquiera superiores, ni siquiera la palabra que podría, ni siquiera se habla de Pedro con la palabra episcopus. No, obispo. Presbítero. Presbítero, o sea, en la iglesia ni siquiera católica. El de obispo. O sea, episcopo es el que vigila, eso literalmente, para los hermanos que no lo conocen, significa eso, episcopo. Y era un cargo incluso que hasta en la iglesia primitiva se sabe era un cargo temporal, no era un cargo permanente.
claro. Era una especie de superintendente viajante. Por eso la palabra literal significaba eso, que vigila, que andaba literalmente de iglesia en iglesia, arriesgando su vida, viajando por el mar Mediterráneo, por lo que ahora es Turquía, el norte de África, Jerusalén, obviamente, durante algún tiempo, mientras duró el cristianismo, o sea, la iglesia allá en Jerusalén, viendo cómo estaba la situación de las iglesias, para saber cómo estaban, pero solamente vigilando. No era, nuevamente, no era un primado, no era una autoridad edilicia por sobre esas iglesias. En su carta muestra un primado. Muestra un primado cuando dice en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Ahí está el primado. Ahí está No el dice cuando me principado. aparezca yo. Claro, no. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que en las cartas, Pedro, por ningún motivo va a exigir el reconocimiento de un primado, menos de papa. Él se considera un presbítero, como los otros presbíteros de la iglesia, y que todos ellos deberán comparecer ante el Señor cuando aparezca el príncipe de los pastores. Así que la carta a los Gálatas y la carta de Pedro no dan ninguna posibilidad de que Pedro sea el primer papa, como dice Roma. O sea, en las escrituras no. Y alguien aquí escribió, si Pedro, Sí. Otman Domínguez, y si Pedro hubiera estado en Roma en esa época, lo que Pablo dice, ya, y si Pedro hubiera estado en Roma, correcto, ahí está. En esa época, ¿por qué Pablo no lo menciona en la carta de Roma? No lo menciona porque no estaba. Sí, esa es la razón. No lo menciona porque no estaba. No se puede sustentar el primado de Pedro sobre los otros apóstoles en las cartas apostólicas, en los escritos del Nuevo Testamento. Todo lo contrario. Pedro aparece como segundo entre los tres en Una Jerusalén. excelente pregunta que nos entregó, creo que la primera pregunta, de hecho, para no atrasarnos en eso, que nos entrega Gabriel Alvarado. Muchas gracias. Dice si Pedro tiene supremacía papal, ¿por qué escribió solo dos palabras o sea, dos cartas en la Biblia? Bueno, eso la verdad, para serle franco, si bien no es digno de tomar en cuenta, pero para serle franco, en un debate o en una discusión con un católico romano, yo no lo presentaría como un argumento, porque también podrían acusarnos de vuelta de, bueno, pero Mateo solamente escribió un libro, Marcos, Lucas, o no, Marcos también. Entonces, no, aquí no se trata de una cuestión de cantidad, o sea, no es necesario, aunque hubiera 10, nuestro punto de vista no tiene, o mejor dicho, nuestro análisis de las escrituras no es una cuestión de porcentajes ni de cantidad, sino de que no hay motivo alguno por el cual creer, insisto, de acuerdo a las mismas palabras de Pedro, perdón, de que él hubiera tenido algún tipo de primacía, ni mucho menos algo tan descabellado como el papado. Reformador de 1517. Oye, ese soy yo, Cristian. No. Alguien está Lo escribí yo, escribiendo ahí. Lo escribiste tú. Ya. Es que Pablo dice para comentar. Ya, tú lo hiciste, Sí. ya. Pablo dice en Romano 1:11 que desea ir a Roma para impartir dones espirituales a los hermanos y confirmarlo en la fe. Esto hubiera sido gran desprecio para Pedro si él hubiera estado allí, porque, dice, porque sabemos que Pedro era capaz de hacer esta misma clase de trabajo. Esto también indica que Pedro no estaba en Roma en ese tiempo. Y además, ¿Sí? hablando de argumentos también de lógica, tenemos que, recordemos, el problema con el primado vaticano es que no podemos discutir con Biblia abierta. Claro. Cuando con ustedes mismos tratamos el tema hace ya varios meses, en nuestra primera conferencia, de hecho, ¿por qué no? Yo comenté eso. Las diferencias que pueden haber entre, en este caso, un siervo luterano y eventualmente un pentecostal, un bautista, un presbiteriano, etcétera, se dan por una diferente interpretación o entendimiento de las escrituras. No porque las escrituras estén ausentes, que es algo muy distinto. Y ese es el gran problema que tenemos con la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Que con ellos, insisto, es como el tema de la justificación por la fe. Les podemos repetir y repetir toda la epístola a los romanos, a los gálatas, pero como el primado el magisterio de la Santa Madre Iglesia nos dice simplemente que la salvación es por fe y por obras,
se acabó la discusión para ellos. No hay un tema no es un tema de interpretación, de exégesis, de hermenéutica, de conocer eventualmente el griego, que la palabra tal o cual. No, es un tema que simplemente el Vaticano, precisamente basándose en su supuesta sucesión apostólica, pone la Biblia aquí y nos pone el magisterio acá. Y se acabó la discusión. Nuevamente, el argumento falaz de la autoridad. ¿Por qué lo digo yo? Sí, voy a otra cita. Ya hemos citado las escrituras, ¿no es cierto? Los textos complejos y espinudos que Roma nunca ha explicado. Hans King, ¿no es cierto? Que en 1951 se licenció en filosofía por la Universidad Pontificia Georgiana de Roma, con un trabajo sobre el humanismo ateo de Jean-Paul Sartre, y se doctoró en la Universidad de la Soborna. En 1954 fue ordenado sacerdote católico, ha enseñado en la Universidad de Tubinga, donde también ha dirigido el Instituto de Investigación Ecuménica desde 1963. En 1962 fue nombrado oficialmente por el Papa Juan XXIII consultor teológico del Concilio Vaticano II. Consultor teológico. ¿Qué dice Hans King, el consultor teológico, sobre Pedro? Va a decir en su libro, La Iglesia Católica, este que tengo aquí, ya escrito por él, ya, él va a decir, entre varias cosas que va a decir, voy a leer algunas, ¿ya? Dice, sin embargo, no podemos establecer históricamente si existía una constitución distintiva de padres en Jerusalén que reclamen tener jurisdicción sobre la iglesia local ni sobre la iglesia en su conjunto. En cualquier caso, no podemos descubrir si este era el caso antes de la partida de Pedro y en los tiempos en que Santiago asumió el liderazgo de la primera comunidad de Jerusalén. Pero ¿qué hay de ese tal Pedro que parece tener tal trascendencia para la Iglesia Católica? Pregunta él. Aquí la cuestión no es qué se hizo de Pedro, ya nos ocuparemos de eso más adelante, sino quién era Pedro. El papel de Pedro en la primera comunidad, de acuerdo con la fuente del Nuevo Testamento, tres cosas son indiscutiblemente ciertas. Ya durante la actividad pública de Jesús, dice el pescador Simón, a quien Jesús tal vez apodó la piedra, en arameo Cefa, en griego Peter, era el portavoz de los discípulos. Sin embargo, él era el primero entre sus iguales y su incapacidad de comprensión, su pusilanimidad y finalmente su partida se comentan con profusión en los evangelios. Solo en el evangelio de Lucas y Hechos los apóstoles lo idealizan y callan sobre las palabras de Jesús a Pedro cuando éste quiere apartarlo de su misión: aléjate de mí, Satán. Después de María Magdalena y de las mujeres, Pedro fue uno de los primeros testigos de la resurrección de Jesús. A la luz de su papel en la Pascua, podría considerársele como la piedra de la iglesia. Pero hoy en día, incluso los estudiosos católicos del Nuevo Testamento aceptan que la famosa cita según la cual Pedro era la piedra sobre la que Jesús edificara la iglesia, Mateo 16, 18, y la de que otros evangelios no dicen nada, no son palabras del Jesús terrenal, sino que fueron compuestas después de Pascua por la comunidad palestina o más tarde en la comunidad de Mateo. Pedro era indudablemente el líder de la primera comunidad de Jerusalén. No estaba solo, y esto es irrefutable. Estaba unido al grupo de los 12 y más tarde al de los tres pilares, a quien Pablo cita, Pedro y Juan y Santiago. Más tarde Pedro es responsable de la proclamación de Cristo entre sus correligionarios judíos como seguidor de la ley sagrada de Moisés. Pedro estuvo ciertamente en Antioquía, donde se produjo una disputa con Pablo sobre la aplicación de la ley judía. Correcto. Pero no leemos en ninguna parte del Nuevo Testamento que Pedro estuviera en Roma, dice el autor. Y mucho menos existe evidencia alguna de un sucesor de Pedro, también en Roma, en el Nuevo Testamento. En cualquier caso, la lógica de la cita sobre la piedra tiende a volverse contra ella. La fe de Pedro en Cristo y no la fe de ningún sucesor debía ser y seguir siendo el fundamento constante de la Iglesia, no de un sucesor. Aún así, la epístola de Clemente, datada alrededor del 90 después de Cristo, y el obispo Ignacio de Antioquía alrededor del 110, ya testifican una estancia de Pedro en Roma y su martirio allí. Por lo tanto, esta tradición es muy antigua y sobre todo unánime y sin rival. Al final de su vida, Pedro estaba en Roma y probablemente sufrió la muerte. Sin embargo, la arqueología no ha sido capaz de identificar su tumba bajo la actual Basílica de San Pedro. Durante mucho tiempo ha existido consenso entre los estudiosos, incluso entre los testigos protestantes, sobre esta cuestión. Sin embargo, los católicos coinciden en que no hay pruebas fiables de que Pedro estuviera nunca a cargo de la Iglesia de Roma como obispo o cabeza suprema. Hans King. ¿Estás muteado? Ok. Sí, es que el Vaticano tal vez me envió una reprimenda. Bueno, me sentiría muy halagado si ese fuera el caso en todo caso. Pero, miren,
te voy a responder con palabras que escribió el que en un principio era gran amigo, gran compañero cervecero de Hans Küng. También germano parlante de alto rango en el Vaticano. Me refiero al documento escrito, ojalá lo alcancen a ver, la declaración Dominus Jesus. Dominus Jesus del año 1999. ¿Por qué digo? Porque literalmente, cuando se inició el Concilio Vaticano II, el año 65, 1965, Hans Küng llegó como un duro, curiosamente. Y su ex mejor amigo, gran amigo de hecho, juntos, compañeros de facultad, etc., Joseph Ratzinger, que finalmente se le terminó conociendo años después, en los años 90, como el Gran Inquisidor, porque vaya que lo era, un brillante teólogo de todas maneras, por cierto, y que se encargó de quitarle la cátedra a Hans Küng por el libro que tú mencionaste recién, y por otro más polémico aún que se llama Infalible, en donde Hans Küng, que por cierto, lejos de ser considerado un teólogo de sana doctrina, para nada, incluso hasta él tiene sus atisbos de ateo, es un ateo teólogo, simplemente. Pero literalmente Ratzinger en la práctica lo excomulgó. O sea, y Ratzinger, que había llegado como un moderado al Concilio Vaticano II, salió de él, no solo siendo obispo, camino a ser cardenal, sino que también llegó a ser, se convirtió en uno de los duros. Y te voy a leer unas palabras de nuestro querido amigo Joseph Ratzinger, cuando todavía no era papa, insisto. Primero, el 31 de octubre del año 99, los herejes de la Federación Luterana Mundial, junto con el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, encargado del ecumenismo en el Vaticano, firmaron un repugnante documento llamado Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. Imagínense, como si el tema de la doctrina de la justificación fuera algo negociable, fuera algo conversable. No, es la justificación por gracia y punto. Entonces, básicamente, a esos luteranos los mandaron de vuelta al cielo, pero Ratzinger, con este documento, nos mandó de vuelta al infierno. Les voy a leer, disculpen la extensión. Los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica, porque, insisto, nótese, por eso le doy tanta importancia en este caso a la historia, continuidad histórica radicada en la sucesión apostólica. ¿Y con quién se inicia esa sucesión apostólica? Paréntesis mío, por Pedro, obviamente. Esta es la única iglesia de Cristo que nuestro Salvador confió después de la resurrección a Pedro. Imagínense, dice, después de la resurrección le confió a Pedro la iglesia. Mientras que el famoso versículo sobre esta roca edificaré mi iglesia, fue antes de la pasión de Cristo. Y dice, para que la apacentara confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, en Mateo 28. Paréntesis de nuevo, la gran comisión, que a opinión de este servidor, esa es realmente el versículo fundante de la iglesia cristiana. El id y hacer discípulos no menciona en particular a un apóstol, estaban los 11, puede que hayan habido más personas, pero en a todos les encomienda por igual nuestro Señor Jesucristo que entreguen el mensaje. No pone a uno por sobre el otro. Y termino esta última frase, dice, esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él. En buen castellano, ¿qué significa esto? Que si nosotros, que es el caso tuyo y mío, y probablemente de todos los que están acá escuchándonos, saludo para ellos, no somos verdaderamente parte de la iglesia cristiana. Somos una especie de colgados. Y de hecho lo deja un poco más claro en la página 27 del documento. Dice, por el contrario, las comunidades eclesiales, no iglesia, punto no menor, que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico, no son iglesia en sentido propio. O sea, literalmente nos sacaron del infierno durante un año y Ratzinger nos mandó de vuelta para allá otra vez. Bueno, en todo caso, que Ratzinger me mande al infierno lo considero un gran halago, por cierto. Pero piensen, insisto, lo que decía al principio, soberbia, arrogancia, ni hablar de mentira. O sea, no había reparado en eso que mencionan de que el primado le fue entregado en la gran comisión.
¿Qué cosa de la frase del párrafo tan hermoso de Mateo, de fines de Mateo, nos da a insinuar remotamente que está Pedro involucrado por sobre el resto de los cristianos que habían? No sabemos los detalles que existen ahí, ninguno. Simplemente se dice que los cristianos estaban incluso dudando y que se les entrega la gran comisión, pero no dice que haya uno más importante que los otros. Entonces, piensen, ¿por qué es tan fundamental en ese sentido para el Vaticano insistir en su famoso primado a través de Pedro? Porque, de acuerdo a las palabras que acabo de leer de un ex papa, difunto papa, digamos, si no hay una sucesión apostólica desde Pedro inclusive, todo el aparataje doctrinal del Vaticano, que conocemos como el magisterio de la Iglesia, se viene abajo, no tiene sustento alguno, porque evidentemente el magisterio y toda su autoridad no vienen de la Biblia. No hay manera de hacer un aterrizaje a la Biblia del Vaticano hacia allá. Es más, lo triste no es que no lo tenga. A mi opinión, este servidor piensa que lo más triste es que no les interesa. ¿Por qué? Porque total tienen a Pedro como primer papa, en este caso Bergoglio como el sucesor de Pedro, y lo que diga la palabra de Dios, la Biblia, diríamos, como diría el Chino Ríos antiguamente, no estoy ni ahí. ¿Y qué? Si total, si el magisterio contradice la palabra, ¿qué importa? Total, el magisterio me dice lo contrario, con eso me quedo. Entonces, piensen en la cantidad de... Algo podrá parecer a nuestros hermanos un tema tangencial, una cosa no tan importante. Algo que incluso hasta se puede tal vez aceptar. No, estimados hermanos, de ninguna manera. Del momento, si declaramos que hay posibilidad de que Pedro sea el primer papa, estamos literalmente declarándonos como no cristianos. Porque pero a pesar de todo, hay una contradicción más aún en la primacía de Pedro y de la sucesión apostólica en el Papa. ¿Sabían que hay protestantes que ante los ojos del Vaticano sí tienen sucesión apostólica? Pero aún así los pseudo-apologetas, como los que mencionamos la semana pasada, como el charlatán Alarcón, entre otros, incluso lamentablemente Jonathan Ramos, que también le dio hace poco un video bastante lamentable de él, que se dice ser evangélico, pero le da importancia al magisterio, resulta que nosotros, insisto, no hay una manera de justificar, o sea, la importancia que le dan al magisterio, pero, insisto, no hay una aterrizada lógica y más encima, pero el punto, perdón, hay iglesias protestantes, insisto, que tienen, y no lo digo irónicamente como suelo hacerlo, que tienen la supuesta sucesión apostólica otorgada y reconocida por el mismo. No son, bueno, sí falsos apologetas, pero insisto, por el mismo Vaticano. ¿Quiénes? La Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana de Noruega, la Iglesia Luterana de Finlandia, la de Suecia, la Iglesia oficial, no la mía, por cierto, Dios me libre, la de Dinamarca, la Iglesia, algunos sectores de la Iglesia Ortodoxa antigua, no la actual. ¿Por qué? Porque como ellos se dividieron el Vaticano de manera directa, o sea, en otras palabras, los que eran obispos católicos romanos al momento de su conversión pasaron a ser, qué sé yo, en el caso de Enrique VIII, obispos de Canterbury, pero no se rompió la supuesta sucesión apostólica. Por lo tanto, ellos siguen siendo supuestos herederos, los obispos que tienen hasta el día de hoy. Insisto, los ejemplos más claros son los que les acabo de decir. O sea, la iglesia anglicana, o sea, después de la luterana es la iglesia más numerosa del mundo protestante. O tal vez por ahí andan peleándose con los bautistas, probablemente. Pero ellos son teóricamente el obispo de Canterbury, y los obispos anglicanos, incluso el que está hoy en Chile, no recuerdo cuál es, aunque enseñen lo contrario a lo que diga el Papa, aunque renieguen de él, aunque no quieran nada en comunión con él, tienen sucesión apostólica igual. ¿Cómo se explica eso? Son igualmente herederos de Pedro, pero no enseñan lo mismo. Explíqueme eso. Bueno, volviendo al punto de las escrituras no entregan dicha autoridad al apóstol Pedro.
y estamos hablando de la primera generación, de la presencia de los apóstoles. Los apóstoles no reconocen a Pedro como superior a ellos. Y también la historia tampoco le va a dar ese primado durante mucho, mucho, mucho tiempo. Ya esta cuestión va a ser una propuesta del catolicismo romano donde va a sustentar, ¿no es cierto?, esta tiranía desde estos textos torcidos del Evangelio, que creo que un día deberíamos hacer un trabajo exegético del texto. Sería bueno para tratar de pulverizar el argumento católico romano. No sé si hay algunas lecturas que hacer, Cristian. Mira que ya estamos cerca de la hora. Mire, tengo muy mala conexión. Sí, tengo muy mala conexión. Comentario nada, más que nada yo quería comentar un poquito que acá yo puse... Tiene mala conexión. Puse ahí los católicos. Si se escucha mal, No, ¿se ahora sí, corta? te habías quedado ¿Ahora? pegado. Vamos, dale. Ya. Dice, los católicos tratan de usar la patrística para tratar de aprobar que Pedro fue papa en Roma. Algunos dicen que Dionisio de Corinto asevera en una epístola de los romanos que Pablo y Pedro juntos fundaron la iglesia romana, así como también la de Corintio, y que ambos sufrieron el martirio en Roma en la misma ocasión. De ahí se toman los católicos romanos en esta patrística, en decir que Pedro sí estuvo en Roma con Pablo, imagínense. Usan más a los padres, la patrística en este caso, para tomar ese atributo. No sé qué dice el hermano Andrés respecto a eso. Oye, antes No, voy a leer algo que dice Alexis Fastía. Dice, Pedro mismo enseñó que Jesús es la piedra angular sobre la cual se construyó la iglesia. Primera carta de Pedro 2, del 3 al 8. Y Hechos capítulo 4, versículo 10 al 12. ¿Ya? Entonces, es cierto, Pedro mismo en su carta va a hablar de Cristo como la piedra angular y no de sí mismo como la piedra angular de la iglesia, que sería él la roca. Es evidente que Pedro no tiene idea de lo que el catolicismo romano le atribuye a Pedro. Yo creo que si Pedro estuviese vivo, trataría a Roma, ¿no es cierto?, de una desvirtuadora absolutamente las enseñanzas apostólicas. Pedro en sus cartas jamás se presenta como papa de la iglesia, ni siquiera un superobispo. pero por cierto, ya que dejé esa duda, pero parece que no me tomaron muy en cuenta. Sí, Pedro podría perfectamente haber sido un católico hoy, no les quepa duda. Incluso tal vez amigo de Bergoglio. Basta con leer Mateo 26, del 69 al 75. Eso no me cabe duda que lo hace cualquier católico romano cada vez que confiesa su fe católica romana todos los días. Cuando Pedro negó 3 veces a Cristo. Claro. ¿Qué es lo que hace un hereje precisamente? Cuando niega, está proclamando felizmente su herejía, está negando a Cristo. Perfectamente, claro. ¿Qué es lo que hace el sucesor de Pedro día a día? Insultando al que dice ser su propio fundador, negando a Cristo. Y claro, Pedro negó 3 veces a Cristo. Sí, eso me podría resultar un poquito como a un aire de católico romano, pero más allá de eso, no insistí, aclarando la ironía, por supuesto, de ninguna manera. Muy bien, no sé si habrá algún otro comentario, ya tenemos una hora de programa. Pedro, primer papa, no hay forma de poder probar eso. La evidencia de las escrituras, de los escritores del primer siglo, los propios apóstoles, van a señalar que eso no hay tal reconocimiento, no hay tal mérito sobre el apóstol Pedro. Todo lo contrario, se le dice que vaya al lugar que corresponde, que es su apostolado con los judíos, y Pablo quede tranquilo haciendo su apostolado con los gentiles. Así que Pedro, déjanos tranquilo, por favor, que con Pablo tenemos suficiente. Pero incluso podemos darnos un buen salto en la historia y llegar al siglo II, tal vez al siglo III, en los símbolos apostólicos. El credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Si hubiera sido, ya hubiera habido un primado petrino, Claro, ¿por qué en reconocido. un documento que es
la primera confesión de fe extrabíblica que existe, de las cuales se tenga conocimiento, ¿por qué no se iba a mencionar un hecho tan fundamental? Revisen ahí en cualquier documento en donde aparezcan los tres credos. No, insisto, no se habla ni de un mega líder, de un obispo entre obispos, ni tampoco se habla, mucho menos, de Pedro como es el iniciador de ese mega líder. Entonces, si están esos fuera de los credos, esos dos factores, Pedro como primer papa y el heredero de Pedro, o no se menciona que exista un heredero de Pedro, entiéndase un papa de posterior, por cómo iban a omitir, iban a ser tan pavos, diríamos acá en Chile, para olvidarse de un detalle tan fundamental como ese. Ya sea desde la sencillez del credo apostólico hasta la complejidad del credo atanasiano, ¿por qué no iban a mencionar algo como eso? Porque simplemente no existía y nunca existió. Claro, esto se va armando, ¿no es cierto?, progresivamente. Y esto es como tratar de encontrar el eslabón perdido, ¿no es cierto?, de este mono que se convierte en hombre. Aquí hay todo un eslabón perdido entre Pedro, ¿no es cierto?, primer papa, o la aparición del papado católico romano y Pedro. Y tú vas a encontrar que en los escritos apostólicos, en las propias cartas de Pedro, durante los primeros siglos de la iglesia, hay un tremendo vacío, ¿ya? Y aparece y resurge por acá, luego se va complementando, armando y potenciando en la medida que va avanzando este obispado, que los primeros concilios eran ecuménicos, no eran de Roma, no había un primado, es evidente que no había un primado. De hecho, la división de la iglesia Oriente-Occidente también va a estar fundamentada en eso, no se acepta el primado de la iglesia católica romana sobre los otros obispos. Entonces es una cuestión... A pesar de que el Vaticano no le puede negar la sucesión apostólica a los obispos ortodoxos, Claro. Porque eran obispos católicos romanos el año 1054 y pasaron a ser obispos ortodoxos de un día para otro, como lo que pasó con, insisto, con el arzobispo de Canterbury, los obispos luteranos. Por lo tanto, la sucesión histórica se mantuvo, a pesar de que el arzobispo, el padre de la iglesia ya en, ¿cómo es? Se me olvida el nombre que recibe el papa de los ortodoxos, el patriarca, allá en Constantinopla, se excomulga mutuamente con el papa en Roma, insisto, el año 1054, que fue la gran división del cristianismo. Con la iglesia ortodoxa se fue más de la mitad del cristianismo. O sea, por ahí nos acusan a nosotros, y esto debo reconocer que esta idea se la tomo prestada al gran César Vidal. Lutero no dividió el cristianismo, era un cristianismo que ya estaba dividido desde hace 500 años atrás. Pero el punto es, o sea, por un lado se excomulgan al patriarca de Constantinopla, pero no le podían negar que ya tenía la sucesión apostólica. O sea, juntos herejes, pero, o sea, te puedo mandar a la hoguera, pero sigue siendo sucesor apostólico. Correcto. Sí. O sea, es una cuestión casi, uno diría, patológica. Por cierto, don Eusebio Ramiro Aruquipa Casu nos escribe, tengo una duda, ¿existe un documento histórico sobre la primacía de Pedro? ¿Y quién es el sucesor directo de Pedro? Evidentemente el Vaticano tiene una lista, es muy fácil encontrarla, basta con que escriba en Google sucesores de Pedro o papas sucesores de Pedro y va a aparecer la lista. Una lista, digamos... tan creíble como la doctrina del papado en sí misma, por cierto, pero sí, ellos tienen una lista oficial y absolutamente continua, pero ya lo del documento histórico sobre la primacía de Pedro, yo creo que para hablar de cuando ni siquiera los documentos de San Agustín, que son ya del siglo IV, son muy radicales al respecto, no... En sus confesiones y en su obra magna, en la Ciudad de Dios, no se habla de Pedro así en términos tan rotundos como de Pedro como papa, ni tampoco como de que fuera necesaria esa sucesión apostólica. Agustín escribe con mucha autoridad, como no dándose por entendido de que había una supuesta mega autoridad en Roma.
Paola Orellana dice entonces, ¿Pedro tenía o no alguna distinción entre los apóstoles? Desde las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Uno ve que no haya una distinción entre los apóstoles, y si hay alguna diferencia entre ellos, normalmente Pedro sale trasquilado, porque las diferencias tienen que ver con sus grandes errores y sus metidas de patas que tuvo, ¿no es cierto? Principalmente esta de Galacia, cuando el apóstol Pablo le dice que ya el cinismo ha llegado demasiado alto, le dice. Así que no veo que exista una distinción entre los apóstoles, y no era el primero de ellos, sino que estaba dentro de las columnas. O el famoso versículo también, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Díganme, ¿por qué la discusión no era yo soy de Pedro y yo soy de Cefas? O ¿por qué no soy de Cefas y soy de Pedro? Sino Pablo, Apolo y Cefas. ¿Por qué no menciona entonces a Pedro? Si hubiera una... Hubiera habido un reconocimiento, ¿no es cierto? En la carta a los Corintios, como está señalando, se habría dicho, yo soy de Cefas. Claro. Si hubiera existido tal reconocimiento, y habría sido evidente, expresivamente evidente, si hubiera sido el primer papa, ¿no es cierto? Y las iglesias gentiles le hubieran reconocido como tal, como el primero en la lista, ¿no es cierto? Como el que lleva como cabeza de la iglesia visible, se habría dicho, yo soy de Cefas. Pero no existe tal cosa. No existe tal cosa. Insisto, o sea, en todos los versículos que hemos analizado, más allá de lo descabellado del tema histórico, que tiene es menos de sustento, porque, insisto, no se entrega ningún tipo de autoridad entre sus pares que lo consideran a su vez un superior. O sea, toda esa supuesta autoridad se da simple y sencillamente en el versículo Mateo 16-18, cuando Cristo supuestamente le dice a Pedro que él es la roca, siendo que si fuera la roca Pedro, entonces Cristo estaría negando sus propias palabras en otros tantos versículos en donde se describe a él, a Cristo mismo, como el fundamento de la iglesia, no a Pedro. Entonces, ¿o es que acaso tenemos dos rocas? O como dicen algunos que tratan de buscarle la cuadratura al círculo y dicen, no, es que la roca es Cristo y la piedra es Pedro. No, también esa es una explicación que la he escuchado muchas veces de parte de amigos evangélicos y que tampoco tiene, digamos, mucho de lógica. No, con eso indirectamente igual le estamos dando algún tipo de primacía a Pedro, por ende un supuesto primer papa. De hecho, es necesario, insisto, para no olvidar eso, a Pedro como papa, para el Vaticano, para que el Hades no prevalezca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y por qué entonces necesariamente el Vaticano tiene que apuntar al Pedro? Porque para ellos tiene que haber una continuidad histórica entre Pedro hasta Bergoglio sin interrumpirse, siendo que es obvio que esa línea se interrumpió, para que crean que realmente el Papa actual tiene autoridad. Entonces, me quedo con lo que dice Fran 18, ya, Fran 18 Villarroel. Es innegable que todo un entramado político, el primado de Pedro, ¿no es cierto? Ja, 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 ja. Es innegable que es un entramado político, sí. Muy bien, ya el tema, ¿no es cierto?, lo hemos tratado durante 1 hora 10 minutos. Cristian, ¿algo? Cristian García, ¿está ahí o no? A ver, aquí Jacobo Andrés Torres nos dice, ¿cómo podemos interpretar correctamente Mateo 16-19, ya que un unicitario me dijo que este era el nombre de Jesús, paréntesis las llaves, por pasajes como Hechos 2:38? Es que el problema ahí con los unicitarios o unitarios es que ellos derechamente niegan la divinidad de Cristo. Entonces, da igual, o sea, Juan 1:1, o sea, sí, pero no tiene, digamos, creo que es un muñequeo bastante absurdo que alguien que tratando de defender su unicidad se tome de Mateo 16-19, ¿no? O del tema de las llaves. No. Tal vez me parecería más esperable de los llamados solo Jesús. Muy bien. No, en este caso. Me dice Cristian que está con muy mala señal, que no, entonces no va a terminar el programa de hoy, Cristian, debido a que la señal se encuentra mal. Ahí sí. Cristian. Aquí estoy. Etapa final.
Casi me secuestraron. Tengo muy mala conexión donde estoy, no sé qué está pasando. Bueno, damos gracias a todos nuestros amigos, hermanos, que ya alcanzamos una totalidad de 80 oyentes. Ya tuvimos lo máximo 80 oyentes entre Facebook y entre el canal de YouTube. Así que para la próxima va a estar el canal del hermano Andrés. Así que me imagino que ahí va a estar todos sus seguidores y yo creo que se van a sumar más en esto. Muchos comentarios. Yo creo que si por la hora no vamos a alcanzar a comentar todo, pastor. Yo creo que este mismo lo está viendo allí. Hay muchos comentarios. Lo siento, hermano, porque tal vez no pudimos responder todo. Buen tema, un buen tema. Bueno, aclarar que en la Biblia se nombra más, si tomamos los versículos, tengo acá unos datos, se habla más de Pablo 165 veces en la Reina Valera, 1960, y a Pedro se habla solamente 163 veces. O sea, poquito más, pero se habla más de Pablo que de Pedro. Y ya se dejó claro que Pedro nunca estuvo en Roma. Ya solamente los padres de la iglesia hablan de esa herejía más que nada. Así que no sé en qué quedaron, porque justo se había cortado, no sé si se despidieron, lo despido. No se hemos despedido. No se hemos despedido. Andrés estaba, pero disparando. Yo lo dejé que disparara todo el rato. Es como que Andrés hubiera estado amarrado. No, el hermano Andrés no quiere terminar. Mire, tenemos 72 personas que no se quieren ir. Yo creo que el hermano Andrés quiere seguir. Es que la tienda hace estudio bíblico los días jueves, po. Entonces uno termina agotadísimo. Acá el hermano me dice que me compre un satélite. Sí, pues Cristian, cómprate un satélite, habla con los Mac y ponte un satélite y terminemos el problema, pues. Oye, oigan, hermano, me gustó mucho hablando de lo que está pasando en Argentina y que salió presidente Milei. Me encanta la frase que le dice al Papa Francisco, que es el maligno en la tierra. Así tal cual. Me da de buen ánimo, porque, bueno, recuerden que él hasta le dijo, y cosa que tiene razón, debería releer los 10 mandamientos, Bergoglio. Sí, estuvo muy bien eso. Muy bien, Milei. Bien por eso. Bien, pues. Ya pues, hermanos, pastor, hermano Muchas Andrés, gracias. agradecido por este coloquio. Los veremos el próximo jueves a las 10 de la noche, horario de Chile. Agradezco a todos los hermanos de Facebook y de YouTube que nos están viendo todavía. ¿Algo que decir, pastor? Sí, debo decir algo porque muchas personas han preguntado sobre el libro que íbamos a regalar en la hora del café teológico. Ya YouTube no permitió hacer ese traspaso, ¿no es cierto?, de correos electrónicos. Así que de este sábado al siguiente, ¿no es cierto?, vamos a poner un correo institucional de la hora del café teológico, ya para que ustedes pongan en ese correo sus correos y les haremos llegar el libro de regalo por nuestro año de aniversario. Dejen su like, dice Marco, ¿no es cierto? En el canal Reformadores 1517, ya dejen su like, por favor. Aquí dice Otman Domínguez, dice, Eva, yo sí quiero ese libro. Sí, Otman, tienes que el sábado que viene estar en la hora del café teológico y enviar entonces tu correo electrónico al correo que vamos a entregar ahí. Eso era lo que tenía que decir. Y continuaremos la próxima semana con Andrés, pues. Sí, por supuesto. Así es. Hermano Andrés, algo que añadir, que tiene una página web, por lo cierto, así que lo puede decir abiertamente para que lo sigan, pueden ingresar ahí. Y por favor, recuerden visitar mi antro de fundamentalismo luterano, www.escriturayverdad.cl. Muy bueno. Es un trabajo de hace... Muy bueno. 16 años que ha sido toda una gesta poder mantenerlo funcionando. Oye, ¿los luteranos te han premiado por eso, Andrés? Sí, algunos. Sí, tremendo trabajo. Muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad que fue un gigantesco trabajo que partió literalmente simplemente como un pasatiempo que nunca pensé que iba a ser tan satisfactorio. Recuerden, www.escriturayverdad.cl. ¿Sigue subiendo material? ¿Sigue subiendo material ahí? El domingo estuve subiendo nuevamente nuevos libros
Así que también si pueden darse una vuelta por mi canal de YouTube, también bajo mi nombre, Andrés San Martín Orzaga. Oye, dice, Marco dice, al hermano Andrés, si le dicen algo más que decir, se tira unos 15 minutos más, dice. Bueno, yo voy a escribir en mi correo, ya, en mi YouTube, que estuvo secuestrado en este momento por Cristian García. Lo que yo voy a escribir ahora es de mi autoría, ya, para que ustedes sepan, ya. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Pero eran buenos comentarios. Sí, no, sí, no anduvo mal. Muy bien. Muy bien, pues, pastor. Gracias. Saludamos a Paula Orellana, ya a Miguel García, a Willy Guzmán, a muchos, a Estrellita de León, que nos sigue bastante, ya, Sí, bueno, Alexis Bastía. Alexis también. Alexis siempre ahí, es de los primeros. A muchos los que están en Facebook también, que no. Sí, y ingresen al canal, por favor, para que podamos mantener. Trabajamos en lo que es conservar una sana exposición de la palabra y la reforma debe continuar y tenemos que hacer de este canal un canal que trate temas de interés, más que de ser youtuber, ¿no es cierto?, que tratemos temas de interés y que los abordemos de la forma más académica posible también. Sí, muy bien. Así que compartir, hermanos, amigos, compartan este canal. Hay mucho contenido y yo creo que dentro de todo eso se van a maravillar ciertamente de la docencia, del profesor. También hay secciones de orientación pastoral que también se necesita. Así que están todos invitados para que puedan estar en ese canal de YouTube. Está recién en el sentido de que estamos subiendo bastante material, no para ser youtuber, como dice el pastor Esteban, sino más que nada para que la reforma continúe y las verdades bíblicas sean representadas en todo el mundo. ¿Cierto? Ya pues, nos despedimos, hermano Andrés, nos despedimos, ya pasó sus 15 minutos. Pastor Esteban, muy agradecido, que estén bien. Nos vemos pronto. Muy bien todos. Chao. Gracias. Chao.